Hola con todos, mi nombre es Irving Fernando y vamos a hacer un tutorial del examen parcial de auditoría de sistemas. Bien, bueno, en mi caso ya he aprobado el curso, esto lo hago con el fin de ayudar a mis compañeros que están desorientados en este curso, que es uno de los cursos más difíciles del profesor Arteaga. Bien, entonces, antes de comenzar a hacer el examen parcial, lo que sí les voy a recomendar para aquellos que recién están entrando a este curso es que ustedes tengan bien definido de qué se trata una auditoría de sistema. Entonces, auditoría de sistema lo que trata es de verificar de que el sistema que la empresa está usando cumpla con todas las normas, leyes o buenas prácticas que, que la empresa tiene, ¿no? O sea, que los empleados cumplan con las actividades según se indique su cargo, ¿no? Eso es lo que el auditor del sistema hace, ¿no? Lo que hace es verificar que todo esté en orden, y si encuentra alguna anomalía, el auditor lo que va a hacer es apuntar todas las observaciones que hace y hacer un informe que posteriormente se le entrega al jefe de la empresa, ¿no? A la cabeza en sí, con sus respectivas recomendaciones en sí, ¿no? Que ya el jefe mira si los aplica o no, ¿no? El auditor simplemente entrega el informe y las recomendaciones, ¿no? Ya ve si la empresa lo usa o busca otro método de solucionar su sistema, ¿no? Que esté en óptimas condiciones, ¿no? Bien, entonces yo les recomiendo para aquellos que recién están empezando que vean este video, ¿no? Que es una auditoría interna al sistema de gestión de calidad. Entonces, en este video se ve al auditor cómo va a empezar su auditoría, entrevistando primero a la jefa o gerenta de la empresa, ¿no? Posteriormente luego se va a sus trabajadores y hace respectivas preguntas, donde saca información sobre sus actividades que realizan cada trabajador, ¿no? Y si encuentra alguna anomalía, lo que hace simplemente es apuntar sus observaciones, y posteriormente para luego hacer un informe que posteriormente se le informa a la gerenta, ¿no? Bueno, en este caso la cabeza viene a ser esta mujer, ¿no? Entonces yo les invito a que lo vean este video para que entiendan de qué se trata la auditoría, ¿no? Entonces, antes de comenzar el curso, mirar este video primero e investigar de qué se trata una auditoría de sistema, definición de controles y etcétera, entre otras cosas, ¿no? Bien, entonces, bueno, yo les dejaré el link en la descripción para que ustedes puedan verlo, ¿no? Bien, entonces comencemos, ¿no? Normalmente el examen parcial, el examen final, el sustitutorio, el SUXA, siempre les va a venir esta pregunta, ¿no? Una pregunta de una auditoría que se hace a una empresa y que nosotros tenemos que hacer nuestra respectiva observación, ¿no? Es decir, la sumilla, la condición, sumilla, condición, criterio, efecto, recomendación, causa, todo eso, ¿no? Que lleva una observación. En este caso, tenemos este problema en la cual nos dice que esta auditoría se hace a la gerente de informática y que nos dice que es pública, ¿no? Es muy importante mirar que la empresa, si es pública o privada. Entonces, si es pública, utiliza otra norma, otra ley, ¿no? Entonces, cuando es pública, se utiliza el NCI, ¿no? De la Contraloría, ¿no? Se podría decir, ¿no? Que viene a ser en sí este archivo que vamos a utilizar para entender mejor, que es las normas de control interno, ¿no? De la Contraloría, ¿no? Contraloría General de la República, ¿no? Entonces, como se enfoca normalmente en el área del TI, de la TIC, como se puede decir, se utiliza normalmente esta página que habla todo sobre controles de la tecnología de información y comunicación, y la siguiente página, ¿no? Hasta acá más o menos, ¿no? Que siempre se utiliza esto en los exámenes, ¿no? Así que yo les recomiendo que esto lo impriman y lo tengan, ¿no? En caso de que el examen sea presencial, ¿no? El profesor normalmente les informa, ¿no? Y le va a proporcionar lógicamente un material que se le da a la delegada, ¿no? Bien, entonces acá podemos ver una auditoría que se realiza el 2013. Ojo que tienen que mirar el año, ¿no? Si nos dice 2013, se utiliza el NSI 320, si más no me equivoco, ¿no? Hay otro NSI que es, si no me equivoco, 500, que es ya del año 2006 hacia atrás, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, para
para nuestro problema vamos a utilizar el NSI 320, ¿ya? Entonces, ojo que tienen que mirar bien el año, ¿no? Bien, entonces, ¿de qué se trata? Dice, la auditoría de sistemas solicita un plan de backup y luego revisa el dispositivo, verificó que cumplía información, ya, no corresponde esto, ya. Tema recibió... Ya, entonces lo que se trata es de que luego de revisar, como nos dice el dispositivo, verificó que cumplía todos los datos, te dice, ¿no? Pero dice que el rótulo identificaba fallas, ¿no? O sea que más que todo del periodo, ¿no? De otro periodo de otro año, ¿no? Como se indica acá, ¿no? De eso más que todo se trata el problema, ¿no? Luego dice que el gerente informó recibió de su administrador de seguridad un informe en la cual manifiesta que por error se había intercambiado dispositivos y se identificó fallas ya después de 15 días. Entonces acá nos sigue hablando del problema al finalizar la auditoría con contingencia ya. Y nos habla un poco de la ley, ¿no? En este caso nos menciona el MOF. O sea, acá nos dice la política del backup. Entonces acá hay algunas normas que ya ponen en la auditoría, ¿no? Entonces en este caso se puede poner en la parte de criterio, ¿no? En la parte de criterio ustedes pueden poner, ¿no? En este caso las normas, ¿no? Que se mencionen y que estén bien, ¿no? Entonces hay problemas que no te van a venir esto de acá, pero en el caso de que te vengan, los puedes poner siempre y cuando cumplan con la empresa, ¿no? Es decir, si es privada o no privada, financiera o no financiera, ¿no? Bien, entonces esa es la pregunta 1, ¿no? Que tienes que hacer una observación con somilla, condición, criterio, efecto, causa, recomendación. Bien, para el entendimiento de este problema he utilizado mi propio examen. En sí ya lo ha calificado el profesor. Bueno, no se mira mi puntaje, pero más o menos les voy a explicar de qué se trata. Entonces, en la somilla normalmente lo que van a hacer es poner un título, algo así como un título del problema, ¿no? Más o menos de qué se trata, ¿no? Bien, entonces, ¿de qué se trata? Equivocación de entrega de dispositivo backup en el año. O sea, que se equivocó en el periodo, ¿no? También pudo haber sido no correspondencia entre información contenida del dispositivo backup y su respectivo rotulado, ¿no? El rotulado, que si no me equivoco es el periodo, eso más que todo, ¿no? Bien, entonces, eso se trata, ¿no? Normalmente esto vale un punto y me puso un punto, ¿no? Ahora, el título puede ir de diferentes formas, ¿no? No necesariamente tiene que ser el mismo, pero tiene que tener sentido del problema, ¿no? Bien, luego pasamos a la condición. ¿La condición de qué se trata? Se trata de un resumen de la auditoría que se ha visto arriba, ¿no? Normalmente se copia igualito, ¿no? Solamente algunas partes, por ejemplo, hasta acá, hasta el 2013 lo copié igual. Esto siempre se copia igual, no hay problema. La parte a partir de lo demás ya tienen que ustedes variar un poco, ¿no? Siempre tienen que poner esta palabra mágica. Acá cuando se copia igual hasta una parte, siempre tienen que poner se verifica. Siempre eso es principal, esa palabra mágica. Y la otra palabra que es evidencia, ¿no? Que en este caso no le he puesto, creo, ¿no? Pero también se pone, ¿no? Y lo demás siempre se pone lo mismo, ¿no? O sea, se copia lo mismo o en otro sentido que pareció el problema, ¿no? Como les dije, es un resumen, ¿no? No tienen que cambiar mucho, ¿no? De eso se trata. Entonces se trata de la condición, un resumen. Y no se olviden poner siempre la palabra se verifica, se evidencia y siempre que se sustente con algún memorando documento, ¿no? Que es lo principal. Siempre el profesor dice, tienen que sustentarlo con un documento o con un memorando, algo así, ¿no? Porque las palabras no tienen ninguna validez, ¿no? Bueno, en este caso, como no hablan mucho de documentos, no le he puesto un resumen sin documentos, ¿no? Pero si te mencionara de algún memorando, tendrías que ponerlo, ¿no? Y el criterio viene a ser alguna ley que ha sido omitido, que ha causado este error, ¿no? Entonces, en este caso, como habla de una empresa pública, entonces yo he utilizado la norma, que es esta de acá, el NSI, que es la norma de la Contraloría, ¿no? La Contraloría General de la República, ¿no? Norma de Contraloría Interno, el NSI. Esta es la que he utilizado yo, que en este caso me ha considerado 2 puntos, acá arriba 2 puntos y arriba 1, ¿no? Este van 5, ¿no? Entonces lo que tienen que poner es siempre desde el punto de vista legal, por ser una empresa pública, nos basamos, esto siempre va igual, ¿ya? Inclusive el profesor les da una estructura que ustedes tienen que hacerlo igualito, solamente tienen que cambiar algunas cositas.
Esto siempre va igual y acá ponen la norma que se hace de acuerdo a la empresa, si es pública, privada o no financiera, ¿no? Entonces, para nuestro caso que es pública, el NSI, ¿no? Dice, en el punto 3.10, bueno, en este caso estoy comentando, ¿no?, la que he utilizado, ¿no? En la cual es de física por ser medio de restricciones, bueno, acá, una vez que encuentren la norma que ustedes creen que se ha omitido, lo que van a hacer es poner en qué punto está, en qué comentario, y luego copian la norma tal como está, ¿no? Una vez que copien la norma tal como está, o sea, en este caso, si ustedes buscan acá y posiblemente encuentren una norma, lo que tienen que hacer es copiarlo tal como está, ¿no? Por ejemplo, fuese copian todo esto tal como está. Copian esto tal como está y una vez que copian todo ponen se ha omitido debido a que no había un respaldo de información. Dice se ha omitido. Bueno, ponen se ha omitido debido a que hubo un cambio de periodo en el rótulo o algo así, ¿no? Entonces esto siempre se pone, ¿no? Bueno, en este caso también se pudo haber considerado algunas normas que se han puesto acá, ¿no? Por ejemplo, el MOF dice y la política vaca. También se pudo haber considerado porque nos habla sobre numeral, inciso y nos habla sobre el punto de la norma, ¿no? que se ha omitido, algo así, ¿no? Se puede considerar también, pero el NSI también se debió considerar, ¿no? Bueno, en este caso me he considerado dos, ¿no? Porque esto mandó el profesor traer, ¿no? En este caso yo lo he utilizado, ¿no? Y el otro que es la causa, ¿no? Es decir, cuál es se podría decir el culpable, algo así, ¿no? Describir quién ha sido el culpable o más o menos una sustentación, un informe, ¿no? De poder llegar cerca a quién es el culpable, ¿no? En este caso se pudo verificar que el cliente informática recibió un informe dentro de su argumento, dice, de error que ha habido ocurrido. Sin embargo, se ha encontrado deficiencias con el administrador de servidor de seguridad, ¿no? Por no cumplir con la entrega correcta de dispositivo. Bueno, en este caso yo le estoy responsabilizando al administrador de seguridad, ¿no? Siempre se pone esta estructura, ¿no? Sin embargo, o siempre se pudo verificar, esto siempre se tiene que poner estas palabras mágicas. Y otra cosa también es que esto también hay una estructura, ¿no? En el ejemplo del profesor, usted tiene que guiarse esa estructura y siempre documentar, ¿no? En este caso se verificó y si hay un documento ponen el memorando tanto o documento tanto y esto le sirve para sustentar lo que dicen, ¿no? Bueno, en este caso me ha puesto un punto, ¿no? Sí, me ha puesto un punto que posiblemente valía 2, ¿no? Y bueno, el profesor había mencionado de que la culpa es la falta de controles, ¿no? Eso es lo que había mencionado, ¿no? Posiblemente les pueda servir esa información. Y bueno, el profesor siempre habla de controles, ¿no? Así que les recomiendo que se vayan acostumbrando a todo de controles, ¿no? Mayormente los culpables son la falta de controles. Bien, entonces el efecto, bien, el efecto en este caso me ha puesto mal, ¿no? No ha sido pero he encontrado otro que posiblemente les pueda servir, ¿no? El efecto, si bien es cierto, bueno, en este caso el efecto es el daño económico que ha sucedido en la empresa, o en el caso de que no haya daño económico, tendrían que poner el riesgo que ocasionó, ¿no? En este caso, si bien es cierto que no se encontró daños económicos debido a que se recogió el problema a tiempo, el riesgo es que de hacer uso de backup hay errores de información al no ubicar la información requerida donde debería estar. Entonces esta es otra respuesta que yo he encontrado y posiblemente esté bien, ¿no? Así que pueden reemplazar a esta. Y la recomendación, bueno, yo he puesto esta recomendación que me ha puesto un punto, creo que valía 2, ¿no? Y yo he puesto, no se recomienda al gerente general, siempre se recomienda la cabeza de la empresa, ¿no? Y siempre se pone se recomienda, ¿no? Simplemente se cambian los nombres de los empleados, eso es lo que, los cargos, ¿no? De los empleados, eso es lo que es entendido. Mediante el administrador de seguridad, la información brinda la supervisión necesaria para que no haya equivocación a futuro. En este caso lo he hecho de memoria, ¿no? Por eso algunas cosas no están tan exactas, pero me ha puesto un punto, no me ha considerado. Asimismo, a través de la gerencia, esto siempre se pone, ¿no? Asimismo, a través. Y acá, de acuerdo a la situación, en este caso, a la gerencia informática dispone de un plan de revisión de dispositivo con anticipación, ¿no? Bien, acá encontré otra respuesta que les puede servir. Se recomienda a la gerencia de informática cumplir debidamente con su política de backup y ser más cuidadosos en ello para evitar errores a futuro, ¿no? Otros errores a futuro, ¿no? Eso les puede servir también, ¿no? Bien, entonces eso sería
la primera pregunta. Y la pregunta número 2, bueno, esta pregunta número 2, bueno, esto sí lo he copiado porque era un examen con cuaderno, ¿no? Bueno, algunos ya tenían algunas respuestas y bueno, yo sí tuve suerte en esa parte, ¿no? La pregunta 2 dice, con relación al TIC, dice, señale y explique con un ejemplo un instrumento de buenas prácticas y un instrumento normativo legal, dice, aplicando a la gestión, ¿no? Instrumento de buenas prácticas. Bueno, en este caso, un instrumento de buenas prácticas podría ser el COVID, ¿no? Esto siempre el profesor habla cada rato, el COVID, instrumento de buenas prácticas, ¿no? Y bueno, eso es lo que se ha puesto, ¿no? Entonces, se podría tener en cuenta. Entonces, el instrumento de buenas prácticas. Entonces, acá tengo ya. Esto de acá les puede servir, ¿no? Bueno, yo más o menos lo copié, lo que me acordé, ¿no? Y bueno, me puso los 4 puntazos, ¿no? Se puede decir que está bien, ¿no? Entonces, es el COVID de manera resumida y un ejemplo que tendríamos como ejemplo la elaboración del plan estratégico de sistemas para la organización elaborado siguiente la metodología de alineamiento en el cual alineamos los objetivos del área del TI, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo, ¿no? Y para la parte de un instrumento normativo legal sería el NSI, ¿no? O sea, la norma de control interno, ¿no? 500 y el NSI 320, ¿no? Ahora, este NSI 500 se aplica siempre del año 2006 hacia atrás y el de 320 del año 2006 hacia adelante, ¿no? Normalmente se aplica el NSI 320. Y bien, entonces ese sería un ejemplo y no sería sería un instrumento normativo, ¿no? Y el ejemplo sería un manual de organización de funciones, ¿no? Que describo más o menos cómo es ahí, ¿no? Y me puso 4 puntazos, ¿no? Y la pregunta número 3, que nos dice, esto sí es más que todo, esta sí estaba difícil, creo que la mayoría lo hizo más o menos. Algunos lo chambullaron y le consideraron, ¿no? Bueno, en mi caso sí me consideró la mitad de puntos, creo que valía 8, me puso 4, ¿no? Bien, dice, si durante su auditoría usted encuentra que el gerente informático no cumple con un procedimiento TI y se definió en su directiva y sin embargo que dice que dicho procedimiento está desactualizado y ahora se está ejecutando con otro mejor que se dé con las identidades. Usted verifica efectivamente que su nuevo procedimiento es mejor. Ya, entonces acá lo que nos trata de decir es que el auditor está con un procedimiento que le dan y cuando está auditando le dicen que ese no es, que hay otro actual, ¿no? Eso es lo que trata de decir. Y bueno, acá yo le he puesto la importancia de la auditoría de sistema, bueno, le metí un poco de floro y luego de ahí un poco describo, ¿no? De que debe basarse en la documentación que sea sustentable, ¿no? Que dice que por ende que este sistema sustente la actualización directiva y en mejor evaluación del sistema. Bueno, yo pienso que debe considerarse, debe considerar lo que mejor le parezca, ¿no? O sea, si la actual es la que todos utilizan, tendría que hacerlo con eso, ¿no? Aunque hubo una discusión, me acuerdo, y ha sido muy complicado, ¿no? Buscar una solución, ¿no? El profesor le explicó, pero estaba muy complicado, pero bueno, a mí me consideró 4 puntos, o a la mayoría. Y bueno, esto es lo que yo he puesto, ¿no? De mi punto de vista, ¿no? El auditor debe anotar las observaciones que no cumplan con la directiva y revisar la documentación. Bueno, son simplemente comentarios que yo puse, ¿no? Que debe considerar o sea, debe considerarlo, ¿no? Las dos, ¿no? Y ver cuál le puede ayudar a obtener las observaciones. Y esto viene a ser el examen parcial, ¿no? Me puso 4 puntos, ¿no? Y como les dije, normalmente el profesor considera la estructura, ¿no? Y así esté mal, te considera algo, ¿no? El problema es cuando no sigues la estructura, ¿no? Que lo haces por hacer y ahí ya no te considera nada. Es por eso que yo les recomiendo que sigan la estructura, ¿no? Bien, entonces hasta acá sería mi tutorial y bueno, si tienen alguna duda, algún comentario, escriban en la parte de abajo donde hay una barra de comentarios. Pueden poner algún link, algún archivo que pueda servir a mis compañeros, ¿no? Si tienen por ahí exámenes pasados, no sé, información adicional, eso podría servir para más adelante, ¿no? Bien, entonces no sé si le habrá explicado la forma de evaluar el profe, pero ya saben que es un examen parcial y
examen final y el trabajo, ¿no? Examen parcial peso 1, examen final peso 2 y el trabajo peso 1, ¿no? Y bueno, yo les recomiendo que traten de con anticipación prepararse, ¿no? El examen final no deben sacar baja nota porque es peso 2, la mayoría he visto que jaló por culpa del examen final. Y bueno, el informe normalmente son dos exposiciones, ¿no? Para el regular, ¿no? Bueno, en el caso de verano hubo una sola, ¿no? Y bueno, siempre, bueno, en verano sí puso 11, 11, 12, ¿no? Es bien estricto en esa parte. Así que les recomiendo que sus informes los hagan bien, traten de sacar la máxima ventaja, ¿no? Y bueno, espero hacer un futuro tutorial del informe nomás, ¿no? De auditoría de sistemas, ¿no? Y bueno, hasta acá será mi tutorial y espero que les sirva. Mi nombre es Fernando y nos vemos.